Hola a todos, mi nombre es Samuel Gómez y voy a hablarles un poco acerca de la corriente alterna y la corriente continua. Empecemos. ¿Qué es la corriente alterna? Corriente alterna se denomina a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Fue desarrollada e impulsada por el inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico Nikola Tesla en el año 1882. Características técnicas de la corriente alterna: frecuencia de tensión, contenido armónicos de las ondas de tensión y corriente, flicker o bajón de tensión, factor de potencia, transitorios electromagnéticos rápidos y fluctuaciones de tensión. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. La onda senoidal representa el valor de la tensión de la corriente alterna a través de un tiempo continuamente variable en un par de ejes marcados en una gráfica amplitud y tiempo. Lo que vemos que tiene una forma senoidal, o sea una curva que va subiendo y bajando continuamente. El flujo eléctrico se da en dos sentidos, sus siglas son AC. El cambio de sentido se conoce como frecuencia y se mide en Hz. En Colombia se usan 60 Hz. Eso varía dependiendo en qué parte del mundo estés. El bombillo enciende gracias a los filamentos y que los electrones se mueven a través de él cambiando de sentido. Gracias a esta forma la energía es más eficiente. ¿Cómo llega la energía hasta tu hogar? La corriente alterna se genera, ejemplo, en la central eléctrica. Ellos usan transformadores que suben el voltaje y salen miles de voltios, y dependiendo a qué distancia viaje la corriente a través de los conductores o líneas de tensión, se utilizan transformadores para subir el voltaje, dependiendo de cuánto baje la intensidad. Al llegar a la central eléctrica de la ciudad, usan transformadores para bajar el voltaje y distribuirlas a las viviendas por medio de otros transformadores que bajan el voltaje a las necesidades de las personas, por ejemplo 110 y 220. Así tu familia disfruta de corriente alterna. Existen dispositivos de mayor potencia que utilizan motores, lo cual necesitan corriente alterna. Algunos pueden ser abanicos, estufas eléctricas, hornos microondas, computadores de mesa, aires acondicionados, etc. ¿Qué es la corriente continua? Se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica que no cambia de sentido con el tiempo. ¿Quién inventó la corriente continua? El inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison estableció la primera empresa eléctrica propiedad de inversión en 1882, basando su infraestructura en la corriente continua. La corriente continua se genera en pilas, dínamos y celdas solares. Se puede convertir la corriente alterna en continua por medio de un adaptador o inversor de voltaje que puede convertir los 110 voltios que entran a tu vivienda en 5 voltios, por ejemplo. Eso depende del dispositivo que utilices. Algunos dispositivos que utilizan corriente continua pueden ser los celulares, los portátiles, las tablets, los electrodomésticos que usas mayormente en tu vivienda. Diferencias entre la corriente alterna y corriente continua. Te preguntarás qué diferencia hay entre la corriente continua y la corriente alterna. Te voy a dar unas diferencias. En la corriente continua se tiene que colocar el polo positivo y negativo en una posición correcta, tanto que en la corriente alterna se puede colocar un dispositivo sin importar el polo positivo y el negativo. Otra diferencia sería: en la corriente continua la producción de la electricidad ya está predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del conductor, y en la corriente alterna se puede transportar a largas distancias con facilidad por medio de transformadores que suben o bajan la tensión. lo que significa que a tu vivienda por los tomas llega corriente alterna.
Algunos electrodomésticos los conectan directamente a la corriente alterna y otros, a través de los conectores o inversores de voltaje, convierten la corriente alterna en continua, por lo que podemos decir que las dos son necesarias y una depende de la otra. Bueno, esto es todo, espero que hayan aprendido un poco sobre lo que hablamos de la corriente continua y la corriente alterna. Aprenderemos más en los próximos videos.